Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes en el día de hoy. Quiero, a nombre de nuestra Casa de Espiritualidad y de Evangelización El Ave María, y también de las personas que colaboran con este programa, pedir al Señor Jesucristo que siga derramando bendiciones inmensas sobre cada uno de los hogares que nos escuchan y sobre cada persona que con generosidad y amor ha sido misionero o misionera para llevar el mensaje de salvación a otros corazones. Todos aquellos que se encargan de decirle a alguien más que este programa existe, están colaborando directamente con Jesucristo para que un alma reciba la bendición del Señor. Pues por todos ellos pido al Señor Jesucristo que en su infinito amor les dé una bendición de acuerdo a su santísima voluntad y a las necesidades de ellos. Y en este programa quiero decirle al Señor que bendiga a nuestros benefactores, porque en la medida de sus capacidades económicas nos han ayudado a que el programa siga adelante y a que podamos en un futuro presentarlo un poco mejor a través de un sonido más nítido y más limpio. Bueno, Señor, gracias por tu sangre preciosa, gracias por el poder sanador de tus llagas divinas y gracias porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Con tu Espíritu Santo, limpia nuestras mentes y nuestros corazones y danos la sabiduría necesaria para que esta palabra no solo llegue a la mente, no solo le escuchemos y se quede allí en el oído, o tal vez ni se quede, sino que llegue a nuestro corazón y eche raíces profundas, y así podamos gozarnos de tus bendiciones en familia, con la familia de Nazaret. Amén. Hemos venido en estos días hablando de ser cristianos que no nos dé vergüenza proclamar el nombre de Jesucristo, de ser cristianos que no tengamos miedo de decirlo con nuestra propia vida. Hace unos días estaba predicando en un país de Europa y en uno de sus periódicos, en primera plana, con gran título, se decía que no era posible decir que era católico con facilidad porque corrían la suerte de no continuar su carrera bien política o bien, profesional. En otras palabras, que si se reconocían como católicos, les troncaban su porvenir. Qué tristeza, mis hermanos. En países donde Jesucristo ha sido el Rey, donde ha sido el Señor, donde ha sido el Salvador, donde es el dueño absoluto de esas tierras, de esas almas, de esas personas, de esas familias, y no se puede proclamar el nombre de Jesucristo. ¡Qué tristeza! Y no están todavía viviendo en una persecución en medio de ella. No, están viviendo a su amaño, a su modo, a su manera. Están viviendo a su gusto, lo más fácilmente posible. Están viviendo sin preocupaciones y están viviendo a las anchas, teniendo todo lo que se les ocurre, sin importarles a quién pisotean para alcanzar la posición o el trabajo que quieren realizar. A quién pisotean para conseguir la persona con la cual quieren vivir y convivir en medio del pecado. Pisotean familias inocentes, pisotean niños que quedan sin padre o sin madre, pisotean hogares. Pero lo triste es que están pisoteando su propia vida porque están buscando su propia condenación. Un día, el final de nuestra vida aquí en la tierra, no nos vendrán a recoger aquellos o aquellas que nos han prometido triunfos y honores, éxitos. Nos vendrá a recoger el Señor de la vida, que nos ha dicho que el camino es estrecho y la puerta es angosta. ¿Cómo estás caminando por el camino del Señor? ¿Estás caminando en medio de perfumes? ¿Estás caminando en medio de rosas sin espinas? Mira, toda rosa tiene espinas y tarde que temprano esas espinas
nos sacan un poco de sangre, pero cuando esa rosa es la rosa de la verdad, ¿qué importa? Esas espinas no se clavan para quedarse perdidas. Quizás sí nos saquen un poco de sangre, pero está Jesucristo allí para limpiar y sanar la herida que nos cause ese momento de dolor. Ahora, hablando de rosa, yo te pregunto, ¿has pisoteado alguna rosita? ¿La has deshojado? ¿La has destruido? Y cuando hablo de rosa, hablo de ti, que eres una flor en el jardín del Señor. Te hablo a ti, jovencita, que tal vez crees que porque no tienes una educación fina y refinada, que porque no eres profesional, que porque no pudiste terminar tus estudios secundarios o primarios, permites que cualquiera deshoje la rosa de tu vida que le corresponde al Señor, porque eres una rosa del jardín del Señor. ¿Ya te han arrancado pétalos? ¿Ya te han pisoteado en tal forma que hasta tu propia dignidad la has perdido? Tu virginidad. Ya te miran como a cualquiera. Ya te tildan de cualquiera. O ya vives en una casa de prostitución y ganas en esa casa el sustento cuando podrías vivir sana y honradamente como una hija de Dios, haciéndote respetar y valorar. ¿O fue en tu primera comunidad en el hogar donde pisotearon y destruyeron esa rosita? ¿Sería tu padre, que no es tu padre, era un padrastro? ¿Sería tu madre, que no es tu madre, era una madrastra? ¿O sería ese hombre cualquiera que por tú no tener un papá abusó de ti y tal vez hasta te vendieron para la prostitución? Hija, hijito querido, pero no te digo porque seas mi hijo, porque seas mi hija. Te lo digo porque eres hijo del Padre Dios, porque eres hijita del Padre Dios. Porque Papá Dios mandó a su Hijo Jesucristo a que te rescatara, a que no permitiera que el mundo y el mal te siguieran destruyendo, que no permitiera que el engaño y la mentira te sedujeran, que no permitiera que fueses usado para intereses personales y justamente de aquellos o aquellas que no conocen a Dios. ¿Sabes? Yo voy a invitarte en este momento a compartir de nuevo una canción. ¿Y cuál es esa canción que quiero que compartamos? Una canción que en nuestro programa anterior ya la utilizamos, y es la de una mujer que también pisoteada, destrozada y destruida por el mundo y por los afanes del mundo, afanes económicos, afanes de malos deseos, afanes de lucro, afanes de pasiones, afanes de desenfreno, afanes de egoísmo, tantos afanes. Ya no creía valer la pena, ya estaba perdida, ya estaba sumida en el dolor, ya se había lanzado a la vida, seguramente creyendo, ¿y para qué lucho si lo que tengo no vale? Escúchale, y después de escucharle, hablemos un momento de ti, y hablemos un momento de ti junto a aquel que de verdad te ama. La tarde era un puñado de luz y de sudores, el sol pegaba fuerte y Jesús sintió sed. Él llegaba cansado de andar por los caminos y a una mujer del pueblo le pidió que beber. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para la sed. Era samaritana y no sabía que Jesús era el camino hasta la fe. Jesús le dijo a aquella que le negaba el agua: si tú me conocieras, no tendrías más sed.
porque el tiempo se acerca en que todas las gentes, para calmar sus ansias, beberán de mi fe. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para la sed. Era samaritana y no sabía que es Jesús el camino hasta la fe. Su vida estaba turbia y se iba dando cuenta que aquel con quien hablaba leía en su interior. Se fue corriendo al pueblo y dijo a los vecinos: en un hombre sediento encontré al Salvador. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para la fe. Era samaritana y no sabía que es Jesús el camino hasta la fe. Hermano, vamos en este momento a decirnos la verdad y nos la vamos a decir con palabras quizás fuertes, pero palabras cargadas de amor, amor de Dios. Vamos a decirnos la verdad y vamos a desenmascarar nuestro pasado que no tiene sentido. Esta canción empezaba diciendo: la tarde era un puñado de luz y de sudores. ¿No será como también hoy en nuestra vida? La tarde es un puñado de luz y de sudores, pero sudores en medio del dolor. Sudores en medio de la agonía, de saber que vivimos y casi que podemos decir como que vegetamos. Vivimos sin encontrarle sentido a la vida. Vivimos sin alegría. Vivimos resentidos. Vivimos llenos de odio. Vivimos programando cómo desatar nuestra ira o nuestra furia contra aquella o aquella otra persona. Vivimos engañados por nosotros mismos. Jesucristo se fue a buscar a la samaritana y él, que tenía calor, ¿verdad?, porque había andado por los caminos del desierto, pedía un poco de agua. Y le decía a aquella mujer cuando ella le negó el agua: el tiempo se acerca en que para calmar la sed beberán de mi ser. Palabras que quizás esa pobre mujer no entendió. Imagínense ustedes, beberán de mi ser. Como si yo te miro a ti y te digo: tienes mucha sed, bebe de mí. ¿Y qué agua voy a producirte yo? ¿No te puedo servir un vaso de agua cristal? De mi ser no. Te la serviré de una botella de Postobón tal vez. No te puedo servir un vaso de agua de Bretaña, porque te la tendré que servir de una botella que contiene agua de Bretaña. Te puede dar de beber Jesucristo del agua que produce vida, de su Espíritu Santo, y allí se va a colmar la sed de muchos. Esa mujer tenía la vida turbia. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu vida en este momento? Y en mis manos tengo un pequeño testimonio, que más que un testimonio, es un grito de dolor que una criatura de 15 años me daba un día en algún país del mundo. Dice: estimada Blanca, tú no me conoces, pero no interesa. Me agrada tu manera de decir las cosas. Espero que en un futuro podamos hablar y me ayudes. Yo soy una niña de 15 años y he rodado la vida. Soy drogadicta y prostituta, pero gracias a Dios estoy tratando de salir de ese hoyo oscuro en el que caí. Ruega porque lo pueda lograr. Hermano, hermana que me escuchas, testimonio de una criatura de 15 años
soy drogadicta y prostituta. Ruega a Dios para que yo pueda salir de este hoyo oscuro en el que caí. Hermano, es duro en la vida tener que reconocer nuestro pecado, tener que sacar a relucir nuestro dolor. Es profundamente doloroso el darnos cuenta que nos hemos hundido, que estamos sumidos en el pecado, que casi como que no hay forma para salir de él, que el mundo muchas veces queriéndonos sacar nos ha hundido más y más. Nosotros no podemos señalar a nadie, aunque haya identificativos para las casas de prostitución, si pasamos por una de ellas, cuando está de noche, y por ese indicativo que tienen descubrimos que allí viven personas sumidas en el dolor y en la miseria espiritual, seríamos los peores de todos si nos atrevemos a tildar esas personas que hay en ese lugar como prostitutos o prostitutas. No tendríamos vida de Dios, no seríamos cristianos, no vibraría Cristo en nuestro corazón, porque yo me imagino que Él nunca pasó de largo frente a una persona que necesitaba de su amor. ¿Qué hizo Jesucristo? Darles de beber del agua que quitaba la sed. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Entrar a compartir el pecado de ellos? No, mis hermanos. Estos días, aquí en la casa de espiritualidad del Ave María, escuchaba yo a la hermana Alicia contarle a un grupo un testimonio de unos jóvenes creyentes en Jesucristo, unos jóvenes rebosantes de la fuerza y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Un día se juntaron y se atrevieron a ir a una casa de prostitución, no a buscar mujeres, no a buscar a hombres en esa casa de prostitución para pecar. No, fueron donde la persona encargada o dueña de la casa y le dijeron: venimos a pedirle un favor. ¿Nos permite hacer un grupo de oración en esta casa? No les pedimos que asistan a él. Denos un rinconcito donde nosotros nos podamos reunir. Hermanos, aquella señora les dijo que bien pudieran hacerlo ahí, pero que con ellas no contaran. Ellos empezaron a venir periódicamente a esa casa y se reunían por horas a adorar, a bendecir y a glorificar a Dios. Qué irónico parece en una casa de prostitución. Más irónico que en tu casa, donde viven un hombre y una mujer creyente, haya pecado. Más irónico todavía. Más irónico que en tu hogar, donde un hombre y una mujer que recibieron el sacramento del matrimonio y que ya fueron bautizados y que ya fueron confirmados y que hicieron su primera comunión y que seguramente se han confesado muchas veces, hoy se viva la prostitución porque él anda con otra o ella anda con otro, o porque a su hogar ha entrado un hombre o una mujer que no es el esposo o la esposa de su hijo, de su hija, y allí se vive prostitución. Eso sí es irónico, pero que en un lugar de pecado oremos no es irónico, mi hermano. No es ridículo tampoco. Es lo que tú y yo tendríamos que estar haciendo, pero llenos de Dios, para no acabar viviendo la misma vida que ellos están viviendo. Porque Jesucristo se encontró con las prostitutas, con los adúlteros, con los ladrones, con los pecadores, y Jesucristo no vivió la vida de ellos. Por el contrario, los trajo a ellos a vivir la vida de Dios y les perdonó su pecado, sin hacerlos ridículos, sin engañarlos, sin maltratarlos, sin enojarse con ellos. Pues la historia de estos jóvenes continúa. Ellos siguieron haciendo su grupo de oración y después de un año largo, esa señora les dijo: ¿nos pueden hacer un retiro? Y fue tan maravilloso que ellos invitaron a una persona que iba por muchos lugares haciendo retiros. Y cuando invitaron a esa persona a proclamar la palabra del Señor en esa casa de prostitución, esa señora le pidió a Dios en oración que le diera el mensaje que necesitaba para esas prostitutas.
Y resulta que pasaban los días y ella no recibía ninguna enseñanza en su corazón para darles a ellas. Dios no le inspiraba nada. Ella pensó que era que Dios no quería que ella fuera a predicar ese retiro. Y muy tranquilamente le dijo: Señor, si tú quieres, me das el tema. Pues cuando ya llegaba casi el día del retiro, no había recibido todavía en su mente ni en su corazón esa iniciativa de Dios para predicarle a aquellas señoras. Imagínense que ella creyó que alguien más iba a predicar el retiro. Pero la mañana en que empezaba el retiro, los jóvenes llegaron a tocar a la puerta de su casa y le dijeron: vinimos porque hoy empieza el retiro. Ella, que no estaba preparada realmente, les pidió que la esperaran unos minutos. Se fue con ellos y llegó a la capilla del lugar donde se iba a celebrar el retiro. Se puso a los pies de Jesús sacramentado porque no entendía todavía lo que les iba a predicar. Empezó a llorar con su corazón compungido de dolor, porque siendo aquel lugar lo que era, una casa de prostitución, donde ellos iban todos los días o tan a menudo como podían a hacer su grupo de oración, y a ella le habían invitado a predicarle a aquellas mujeres, y ella no tenía un tema, y para ella lo único que podía y había escuchado era que tenía que predicarle a unas prostitutas. Cuando empezó a llorar, el Señor empezó a ponerle en su mente: estas son mis lirios blancos. Hermano, hermana, qué sorpresa para esta mujer que seguía llorando a los pies de Cristo. A ella solo le venía una frase a su mente: prostitutas. Y para Jesucristo eran sus lirios blancos, sus azucenas. Ella, que seguía llorando a los pies de Cristo, cuando todas esas mujeres la vieron allí arrodillada al pie de Jesús sacramentado, se fueron viniendo de una en una y se pusieron a los pies de Jesús sacramentado. Y cuando esta señora se dio cuenta, todo ese grupo de personas sollozaba a los pies de Cristo, y allí Jesucristo les bañaba con el agua que purifica y sana, les derramaba su Espíritu Santo y las ungía con su amor. Y aquel retiro fue un éxito, porque esta señora todo lo que pudo decirles fue: mis amadas, mis azucenas, mis lirios blancos. Así las llama el Señor. A ti que me escuchas hoy, que quizás ya te has prostituido, ya has entregado tu cuerpo al pecado, no encontraste otra solución para tu vida, tal vez en tu propio hogar, en tu propia casa, en tu propia familia, ya te dañaron, ya te destruyeron. Hermana querida, tú eres un lirio blanco en las manos de Dios. A ti te creó Dios, a ti te ama Dios. Y si tú eres una jovencita, como la joven de esta carta, niña de 15 años, que solo puede con el dolor de su corazón decir: por favor, Blanca, ayúdame a orar para que yo salga de este hoyo profundo donde estoy sumida en la droga y en la prostitución, para que Dios tenga misericordia de mí. A ti, mi hermana querida, hoy te digo: Dios te ama. Cristo vino a dar su vida por ti. Él no ama al pecado, pero sí ama al pecador. Él te ama a ti con ternura y con locura divina, y Él está haciendo para ti todo lo que tú necesitas. Tú acércate a Él, tú ven a Él, tú participa de su amor. Vete a la iglesia de cuando en vez, vete y acércate ante Jesús sacramentado. Sí, allí, en el tabernáculo, allí en el sagrario. Siéntate, póstrate de rodillas, háblale, vacía tu corazón en el corazón de Cristo. Él sí te sabe escuchar. Él le escuchó a la samaritana. Para él la samaritana no era una prostituta, no era una mujer de la vida, era una hijita de su Padre Dios. No era una mujer del pueblo que no era escogido y que estaba llena de odio y de rencor y de venganza. Era una hija amada de su Padre. Y por eso Él gastó tiempo con ella, y por eso Él la acompañó, y por eso Él le dio la solución a su problema. Hermana, acércate a Jesús, acércate a un sacerdote y dile: Padre, yo vengo en nombre de Jesucristo para que usted me haga el favor de perdonar mis pecados. Padre,
ayúdeme a orar para que Jesucristo cambie mi vida. Acércate a un grupo de oración, pero un grupo de oración cristiano, católico, creyente. No te dejes engañar por las cruzadas, no te dejes engañar por sectas, no te dejes engañar por hermanos separados que no tienen la dicha de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, que son los que sacian tu sed de pecado, que son los que te quitan esa hambre de pecado. Acércate al sacramento de la reconciliación, que no solo limpia tu pecado, sino que lo desata, como limpió el pecado del hijo pródigo y lo desató para que ya no tuviera que seguir viviendo entre los cerdos, entre los puercos. Piensa si a lo mejor tú hoy también vives entre cerdos y puercos, aquellos que están corrompiendo tu vida en el pecado, aquellos que abusan de ti, aquellos que te echan ventaja y te venden por dinero, aquellos que te impulsan a la prostitución. Mira, una verdadera hija de Dios, una mujer y un hombre dignos hijos de Dios, no prostituyen su cuerpo, no lo entregan al pecado. Tu cuerpo es templo donde vive Dios. Entrégale tu cuerpo al Señor y vamos a pedirle en este momento que por el poder de su sangre, sus llagas divinas y su Espíritu Santo, Él te purifique de todo pecado, limpie tu mente y tu corazón, y Él aparte de ti la persona, el hecho, la circunstancia o el lugar donde tú tienes que vivir y pecar. Cristo, Jesucristo, Señor Jesús, yo oro en este instante junto con mis hermanos y mis hermanas que quizás no están prostituidos en una casa de prostitución, que tal vez viven en su propio hogar con su esposo o esposa, pero están en un momento de infidelidad. Yo oro por la juventud, que quizás viven en sus propias casas con su papá y su mamá, pero están viviendo un momento de oportunismo ante el pecado y la seducción del mundo, ante un sexo desenfrenado, ante unas pasiones sin límite. Jesucristo, derrama tu sangre preciosa sobre tu pueblo. Jesucristo, convierte casas de prostitución en casas de oración. Aquellas prostitutas, cuando terminaron el retiro, la dueña de esa casa les dijo a sus compañeras: miren, de hoy en adelante mi casa se convierte en una casa de oración. La que se quede aquí con toda libertad puede quedarse. Aquí vamos a orar. Aquí vamos a pedirle a Dios que los que hemos dañado a través del pecado, Él los convierta y los transforme. Aquí le vamos a dar nuestra vida al Señor. Y yo les garantizo en nombre de Jesucristo que no les va a faltar el pan de cada día, ni para ustedes ni para los suyos. Y también le dijo a sus compañeras que quedaban en libertad, y la que no quisiera vivir allí en esa casa y comer y vivir de lo que la divina providencia les diera, se podía ir y vivir como quisiera, que no las iba a atar ni a presionar, porque el amor de Dios es libre y libera los corazones y deja a las personas sanas en su amor. A ti, mi hermana que hoy escuchas, a ti te puede sanar el Señor, a ti te está purificando en su amor. Atrévete a decirle gracias, atrévete a acercarte al sacramento de la confesión o reconciliación. Ve a nutrirte con el pan que produce vida. Jesucristo te ama y te ama de verdad para la gloria del Padre. Amén. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mis hermanas. Gracias porque hoy purificas corazones de verdad. Gracias porque tu sangre preciosa les sana. Y por este programa, infinitas gracias. Por esta emisora, sus empleados, gracias Jesucristo. Y los que nos dejaron entrar hoy a sus hogares, gracias. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.